Hola María, ¿cómo vamos? Bueno, vamos recibiendo un invitado. Hola Gilberto, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué más, Lili? Oh, ¿Cómo vas? muy bien, ¿qué hay de Ah, nuevo? bien, bien, Entonces, gracias. Me hago, bueno, me hago un poquito perfecto. más atrás para no quedar tan mucho. Sí, como se acorta la pantalla, entonces quedamos a veces descabezados. Sí, sí, sí. ¿Qué más? ¿Cómo van todos? Buenas noches. Bien, perfecto. Ahí nos vamos conectando. Igualmente recuerden que el video va a quedar colgado en nuestras redes sociales del doctor Gilberto y la mía también va a quedar colgada y va a quedar colgado también en YouTube. Así que lo pueden revisar nuevamente porque el tema de hoy es súper interesante. Es un tema que mi doctor Gilberto propuso y que me parece muy acorde a lo que todos vivimos también como papás o como tíos o como, bueno, siempre hay un niño alrededor nuestro, entonces es un tema súper interesante. Eh, bueno, empecemos. Voy a presentar aquí al doctor Gilberto Herrera, médico de la Universidad Nacional de Colombia, compañero de pregrado nuestro, ortopedista y es ortopedista pediatra. No sé si he olvidado algún título, mi doctor Gilberto. No, para nada. Solo tengo Ah, esos títulos. bueno, No, perfecto. Entonces hoy vamos a sí. hablar de un tema súper chévere que son los problemas ortopédicos asociados a los niños con obesidad. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción acerca del tema. Recordemos que la obesidad se ha convertido en un problema de salud pública desde el siglo pasado y desde aún más. Según la Organización Mundial de la Salud avala este concepto. Se define la obesidad como un acúmulo de tejido graso en los niños se ubica de una manera un poco distinta de lo que vemos en los pacientes adultos. Se ubica más subcutáneo, mientras que los adolescentes y los adultos sí lo tienen a nivel intraabdominal. El origen de la obesidad definitivamente es una alteración entre el exceso de calorías que estamos ingiriendo y la poca caloría que estamos gastando. Definitivamente vivimos en un ambiente que es más obesogénico, más sedentario. Los niños ahora están más tiempo pegados a pantallas y eso evita que tengamos ese gasto calórico adecuado en esta población específicamente. Bueno, para el diagnóstico de obesidad usamos unas tablas muy sencillas como las tablitas de crecimiento y desarrollo en las que determinamos si un niño está en sobrepeso y obesidad. Y debería ser parte del estudio que a todos nosotros que nos llegan niños por cualquier causa debería hacerse, porque a veces sí lo tomamos en cuenta, pero no lo colocamos como diagnóstico y eso hace que epidemiológicamente no sea tenido en cuenta. Es difícil saber las cifras exactas de obesidad y especialmente en nuestros países, pero sí sabemos que es más frecuente en niños y en niveles socioeconómicos más bajitos. Los periodos críticos en los que se produce la obesidad empiezan desde antes de la concepción, porque la mamá programa a sus bebés para que lleguen a ser obesos o tener sobrepeso. Así que los periodos críticos están desde el tercer trimestre de la gestación hasta el primer año de vida. Otro periodo crítico está entre los 5 y 7 años y luego están los adolescentes. En, en Colombia tenemos una prevalencia que se acerca mucho a lo que se está presentando a nivel mundial. Y el último estudio del ENFIN en el 2015 nos mostraba que más o menos un 25% entre niños y adolescentes tenemos problemas de obesidad y sobrepeso, pero con un factor agravante, y es que a pesar de que estén en obesidad y sobrepeso, tienen baja talla. Hay un retraso en el desarrollo de su estatura. Es muy importante evaluar si nuestros niños llegan a nuestras consultas, y para eso tenemos aquí al doctor Gilberto, definitivamente vienen por otros síntomas. Nunca vienen diciendo que el niño, o la mayoría de las veces no vienen preocupados porque el niño o la niña o el adolescente está en sobrepeso, sino que pueden llegar, por ejemplo, por problemas pulmonares. Empiezan a roncar de pronto en la noche, se cansan mucho cuando hacen algún tipo de actividad física o tienen periodos de asma. Problemas gastrointestinales que hacen reflujo, que la digestión es difícil, que pueden llegar ya incluso a tener, por ejemplo, un hígado graso. Problemas endocrinos, entonces niños que desde muy pequeñitos estamos viendo que tienen propensión casi a ser un diabético tipo 2, que es una diabetes ya del adulto.
Problemas en la piel que probablemente es uno de los primeros campanazos de alerta que vemos en los niños. Entonces vienen con estrías rojas o vienen con esas manchitas que están en el cuello de los niños o que vemos con mucha frecuencia en los adultos, una acanthosis nigricans que es uno de los primeros signos de resistencia a la insulina. Y obviamente no quedan atrás los problemas ortopédicos, que es nuestro tema estrella del día de hoy. Entonces, si vemos 4 o 5 patologías importantes, entre ellas que el niño se cansa mucho cuando camina, que tiene los piecitos planos, que se le tuercen las piernitas. Entonces, es un motivo de consulta frecuente en ortopedia, o me equivoco, mi doctor Gilberto. No, estás en lo cierto, Liliana, que muchos de los problemas que empezamos a notar por el sobrepeso son precisamente en el desarrollo de los miembros inferiores de nuestros bebés inicialmente y más adelante de nuestros niños. Y que son, como lo dijiste, no quiero ser redundante, pero me parece importante porque como que según el momento en que están consultando, pues uno puede ver diferentes cosas, ¿no? Entonces, ahora cuando estabas hablando de cuáles son los momentos en que se deposita mayor cantidad de tejido adiposo o acumulan más, más grasa, eh, bueno, y ahí sí tú me ayudarás, pero hay muchos bebés que no nacen gordos, yo no los veo gordos. Y probablemente en el primer año y medio suben de peso. Y uno los ve y le pregunta a los papás que qué les está dando de comer y muchos al principio dicen que no, solo la leche materna, pero pues yo no sé, obviamente uno ve que se repite un patrón que una familia que, pues, que está en sobrepeso el papá, la mamá y los hermanos y el bebé también empieza a subir de peso. Y yo no sé si es que obviamente en la leche materna de esa mamá de pronto le está pasando otros nutrientes. Eso sí, necesitaríamos aquí de pronto alguien experto en lactancia que nos dijera, pero con frecuencia yo veo niños en sobrepeso de 6 meses muy gorditos, parecen de un año, pesando 8 kilos, 9 kilos llegan a caminar. Muchos de los niños al principio, antes de empezar a caminar, muchos son, como se dice aquí en la región, muchos son garetas, no sé cómo lo digan en el valle, pero nosotros en, en Bogotá les decíamos los cascorbos, ¿cierto? Los que tienen las piernitas Sí, así como en como en paréntesis, sí, o como alicate. pareja. Entonces, eh, muchas veces cuando están en sobrepeso y empiezan la edad de la marcha, eh, los centros de crecimiento de la rodilla reciben justamente una carga diferente en sus compartimientos, ¿sí? Estoy hablando que si yo cojo una rodillita y la divido, digamos, en su mitad lateral o en su mitad eh, hacia Exterior. adentro, la que se acerca hacia adentro, ¿sí? O la interior y la exterior, ¿sí? Y el niño es gordito, pues al principio probablemente va a ser más, como que el peso se va a depositar en la parte interna de la rodilla y va a descargar la parte externa. Y entonces al principio se puede, digamos que, ocasionar una lesión de ese centro de crecimiento. Nosotros en los huesos, los centros de crecimiento los llamamos placas de crecimiento o las fisis, ¿sí? La fisis. Y especialmente en la rodilla, hay una enfermedad a esta edad que está muy relacionada con el sobrepeso, que se llama la enfermedad de Blount o la tibia vara. La tibia vara que si la empezamos a ver en los niños más pequeñitos se llama la tibia vara de instauración temprana. Y esta, pues entre los estudios que se han hecho, está muy relacionada con dos cosas. Primero, con el peso y segundo, con que el niño empieza a caminar muy pronto. Ujú. Eh, entonces, por ejemplo, desde este momento, desde el momento en que el niño empieza a caminar y si ya lo tenemos en sobrepeso, pues puede empezar a presentar estas lesiones ortopédicas. Sí, Y y por ejemplo,
Perdón, Gilberto, Tranquila. un puntito que quería tocar, porque eh, evidentemente hay un rango hay un momento en la vida donde ellos tienen esas piernitas torciditas, digamos, de manera fisiológica, pero Así es. también vemos que especialmente, bueno, yo creo que en todo lado, pero aquí en el Valle se ve muchísimo que el bebé apenas medio apoya y hace ese reflejo de marcha, lo meten inmediatamente en caminador. Sí, Entonces están también generando un apoyo y una presión sobre unas piernitas que todavía no están preparadas están, para ese momento. y hay muchas lesiones. A ver, yo qué pienso con respecto al caminador, porque sé que muchos de ustedes si tienen niños pequeños y siempre han escuchado a los pediatras hablar de que no se puede meter al niño al caminador y eso lo encuentra uno muy frecuentemente esa creencia. Una de las razones es que sí, un niño que no tiene, digamos, la fuerza en sus piernas para soportar peso ni la coordinación para dar pasos, de pronto con el caminador él se puede enredar, puede dar un traspié, se puede fracturar. Eh, si fuese tan complicado utilizar un caminador a esta edad, yo pensaría que seguramente en Estados Unidos la FDA ya hubiera sancionado a Graco, a Fisher Price y a todos los que sacan caminadores, ¿verdad? Porque pues seguro, estoy absolutamente seguro que ya habría el primer papá americano con una demanda Mandando. millonaria para ellos. Y eso me lo he preguntado yo siempre. Entonces quiere decir que probablemente no sea tan malo. Pero ¿cuándo creo yo que de pronto es seguro? Esa es como la palabra. ¿Cuándo es seguro usar un caminador? Porque yo creo que de pronto en cierto momento se beneficia al niño. Primero yo pienso que el niño tiene que ya pararse por él mismo, ¿sí? Obviamente el Agarradito. caminador es como una ayuda para que él llegue de un sitio a otro donde normalmente él no puede llegar. Entonces, pues si ya él está empezando a ponerse de pie, agarrado de las cosas, de pronto es el momento en que él ya lo puede usar de una manera segura, porque ya falta muy poco para que él tenga pues la coordinación de dar pasos y de querer ir voluntariamente de un sitio a otro y de afirmar el pie adecuadamente. Y lo otro son los accidentes que puede haber alrededor del caminador, ¿sí? Exacto. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a poner el niño en el caminador porque ustedes no pueden estar detrás de él, Pendientes. llevándolo a donde él quiere ir, entonces digamos que muchos de los papás o de los cuidadores quieren buscar un poco de independencia para hacer alguna labor ahí doméstica. De pronto alguna de las mamás está haciendo de comer y da la espalda y de pronto llegó el papá a almorzar y puso un plato de sopa en la mesa y el niño se acerca con el caminador a la mesa y jala el mantel, se bota el plato de sopa caliente encima, se De quemó película. Sí. o llega a un florero que tienen por ahí en alguna mesa, el niño quiso levantar algo, tumbó la mesa, le cayó el florero encima, se rompió, se cortó, o estaba caminando cerca de una escalera y de pronto fue a dar Uy, escaleras abajo y sí. nadie lo vio. Uy, sí. Entonces, Eso es digamos terrible. que es más el tema de seguridad más que otra cosa. O sea, primero estar seguro que yo no lo voy a meter a los 6 meses ni No. a los 7 meses, sino tiene que estar ya empezando a ponerse de pie y tiene que uno estar muy seguro de que el área donde el niño se va a desplazar, pues esté libre de todo este tipo de cosas que De lo pueden factores de lastimar. riesgo. Sí, definitivamente uno con niños pequeños sí tiene que transformar un poco el hogar y ser un poco tolerante a que si tienen caminado, los míos nunca tuvieron realmente, pero si tienen caminado se tienen que aguantar que todas las paredes van a quedar destrozadas y sin mecanismos de seguridad para que no tropiecen, para que no rompan cosas, para que no les quede al alcance. También cuando son tan curiositos, pues las tomas eléctricas y bueno, cualquier cosa, ellos imitan muchísimo a pesar de que no hablen y no den mucha información, pero realmente sí son muy curiositos y podemos tener muchos líos cuando ellos ya se desplazan fuera de nuestro campo visual. Hablando del peso, yo te quería hacer una preguntita a ti. Claro. Es un reto bajar de peso a un bebé de un año, ¿cierto? O sea, ¿qué le dan? ¿Cómo haces tú o qué recomiendas tú para que un bebé de un año que está en sobrepeso baje de peso? ¿Sí? Eh, Eh,
digamos que nosotros tenemos que empezar ese proceso o ese manejo desde antes de la concepción, porque hay factores que sí se detonan desde el embarazo. Y curiosamente no es solamente la mamá en obesidad o sobrepeso, sino que muchas veces la mamá desnutrida, la mamá con bajo peso, programa a ese niño para tener una mayor cantidad de número de células adiposas al nacer, tienen mayor tendencia a ser macrosómicos dentro del útero, tienen tendencia a ser también hipoglicemias apenas nacen. Entonces sí hay una cantidad de cambios que hacen que ese cerebrito del bebé genere una respuesta a esa carencia que tuvo en útero. Por eso es importante manejar a las mamitas e incluso a los papás desde antes del embarazo. Procurar mantenerlas dentro de un peso apropiado, con unos ritmos de alimentación apropiados. Porque aún en nuestros tiempos es muy común decirle a las mamás, es que estás comiendo por dos, pero no les estamos diciendo realmente, te estás alimentando para dos. Eh, entonces sí hay que vigilar ese elemento. Ya cuando el bebé nace, que a veces pues no tenemos ese control desde la preconcepción o durante el embarazo, si es determinante y ya sabemos que un factor de riesgo son niños mayores de 3.500 gramos, que no han tenido leche materna como su primer alimento, que les han introducido de manera precoz la alimentación complementaria, porque a veces piensan que como el niño recibe, entonces, no, yo le doy huevito machacado y el niño recibe, o yo le doy sopita con pescado y el niño recibe. Entonces nosotros no tenemos en ese momento de la vida, no tenemos como un freno, simplemente es como un reflejo. Entonces van a seguir comiendo y van a seguir comiendo y es imposible controlarlos. A veces tenemos fenómenos que se asemejan a la posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial vimos obviamente, por ejemplo en Europa, una Europa con escasez, destruida, muchas personas obviamente deprimidas. Y los hijos de esa posguerra son hijos que están en obesidad porque generaban una ansiedad familiar hacia la carencia. Y digamos que nuestra situación en Colombia no es ajena a ello. Nosotros vemos también que en nuestro país hay violencia y hay desplazamientos y hay momentos de carencia. Entonces, precisamente muchas veces también en esta pandemia hemos tenido esos momentos de ansiedad de carencia. Por eso nos fuimos como locos a comprar papel higiénico en cantidades alarmantes y a comprar enlatados y alimentos no perecederos, porque es un mecanismo eh, también inconsciente de supervivencia. Eh, También la introducción de alimentos industrializados. Entonces estos chiquitines que ya están teniendo alimentos industrializados son absolutamente críticos porque sabemos que tienen una densidad calórica que los empieza a programar a tener obesidad y sobrepeso. Bueno, esos son como los elementos clave que uno debe ir observando dentro de las tablas de crecimiento y desarrollo. En los primeros 2 años es un poco complicado diagnosticarlos como obesidad o sobrepeso, pero definitivamente si hacemos las tablas de crecimiento y desarrollo que sigan por su carrilito, que esté más o menos alrededor del percentil 50, podemos estar tranquilos. Pero a los 2 años ya es un momento donde las ratas de crecimiento son más específicas. Entonces en esas tablitas cruzamos la información del índice de masa corporal, que es la relación de altura y peso, con su edad exacta. Entonces si tiene, por ejemplo, 5 años y 3 meses, los cuadramos en esa tablita y vemos que si están encima del percentil 85, ya es un niño que podemos diagnosticarlo como un sobrepeso. Y si está encima del percentil 95, es un niño con un diagnóstico de obesidad infantil. Eh, Mencionabas, por ejemplo, el asunto de las familias que todos son gorditos y entonces el niño es gordito. Entonces es muy común escuchar que dicen, no, es que es genético, doctora, pues vea, mi esposo gordo, yo gorda, pues vamos a tener hijos gorditos. Pero si uno hace el interrogatorio de alimentación, evidentemente todos tienen unos ritmos alimenticios que no son apropiados. Y si fuera genético, les aseguro que el perro de la casa no sería gordo, pero siempre con mucha frecuencia vemos que, bueno, le preguntamos, muy bien, ¿y alguien más vive con ustedes que no sea familia? A veces es positiva la respuesta, ¿está gordita? Sí, comparte sus hábitos, sí. ¿Y la mascota?
La mascota también tiene problemas de peso, así que definitivamente una obesidad por un problema eminentemente genético solamente es menos del 1% de los casos de obesidad y se ven, por ejemplo, procesos o problemas de resistencia a la leptina. Y son obesidades que de una instauración muy temprana sin unos hábitos tan malos. Entonces, eso es como lo único que podemos hacer antes de los 2 años. Em, bueno, mi querido Gilberto, entonces cuéntanos. Podríamos Em, mirar otras cosas que ve uno frecuentemente, digamos, en los niños. Otra cosa que se presenta con frecuencia a esta edad es, bueno, estamos hablando de las alteraciones en la angulación de la rodilla, ¿sí? sí. Entonces, antes de los 2 años, por lo general es frecuente ver a los niños garetas, ¿cierto? Ujú, O los niños con cascorbos. sí. Eh, Pasando esta edad deben corregirse, deben pasar al otro extremo. Se vuelven rodillejuntos patiapartados y Ajá, sí. especialmente este pico de angulación está entre los 2 años y medio y 3. Y el peso puede influenciar o que un niño que debería estar digamos, en genuaro o garetas dure más tiempo de esa manera, o según el momento en el cual ganó el peso, ¿sí? O un niño congenió algo y de pronto se volvió muy obeso de ese momento de los 3 años y medio, 4, y de pronto no corrige su genu algo o su estado de rodillunto, que lo normal es que se corrija entre los 4 y hasta los 10 años debería ya estar alineado. Entonces, si durante toda esa parte de la primera infancia él pasa el sobrepeso, eh, puede ser que cuando tengamos que verlo normalmente él continúe en rodillo junto. Ya ustedes saben que para la adultez el sobrepeso pues causa problemas en la rodilla y estos problemas en la rodilla pueden verse todavía potenciados, multiplicados por la mala angulación que tiene la rodilla. Porque yo la rodilla la voy a gastar de una manera desigual a Sí. como viene ella diseñada para soportar el peso. Entonces es Porque es muy importante maleable. el peso, O si no me ¿sí? equivoco, es muy maleable en ese momento, cómo están esos tejidos, cómo están en la disposición de su huesito, la forma de sus huesitos. Y así como es como una plastilina que se puede moldear apropiadamente, pues si tenemos una obesidad en ese momento también es muy complicado porque es una consecuencia, así baje de peso, qué sé yo, después de un tiempo, ya cuando sus físicos de crecimiento han cerrado. Es cierto, pero lo importante que quiero que se lleven también es que estos problemas de angulación de la rodilla pues tienen manejo. Y los problemas de malnutrición de estos niños pueden incluso influenciar su estado de dosificación. Entonces, también hay que mirar en ciertos pacientes cómo anda la parte del metabolismo óseo, que por el sedentarismo, por su falta de exposición al sol, por lo que están ingiriendo, de pronto uno se lleva sorpresas de que hay pacientes que tienen insuficiencia de la vitamina D, no tienen el nivel de vitamina D adecuado, entonces tienen unos huesos que tienen, de pronto se parecen mucho a los del raquitismo, que son de pronto propensos a sufrir alguna fractura o que por el esfuerzo del peso pueden deformarse cada vez más en vez de enderezarse. Entonces, de aquí hay muchas cosas que es interesante ver y hay que tener en cuenta. Por ejemplo, nosotros vemos y es claro y está más que estudiado, los pacientes en obesidad, ya sean niños o adultos, no quiere decir que estén bien nutridos. Podemos tener muchos obesos que están desnutridos, a pesar de que estén gorditos. Y para nuestras culturas, pues yo soy bogotana, Gilberto también, ¿correcto? Correcto. Tú eres también bogotana. Pero Sí, estamos así es. pues, vivimos en otras zonas y, por ejemplo, para esa zona como el eje cafetero y el barrio del Cauca, culturalmente es muy importante ver a los niños gorditos, porque qué niño tan bien tenido. Eso va entre no sé, nuestros ancestros. Entonces es una gran emoción, por ejemplo, ver esos zapatos de los niños chiquititos que se les sale como el gordito entre los cuando los amarran
Entonces es una cuestión cultural también bastante compleja, donde están gorditos pero no sabemos realmente si están bien nutridos. Y hace un par de días estaba escuchando precisamente acerca de la vitamina D. Y a pesar de que nosotros enviemos exámenes para medir los niveles de vitamina D, los laboratorios pueden tener una falla de diagnóstico o de resultados de más o menos 15 unidades. Eso quiere decir que a pesar de que un laboratorio me muestre que estamos más o menos en unos ritmos, en unos niveles apropiados, puedo tener hasta 15 puntos arriba o 15 puntos abajo. Por lo cual siempre recomendaban una suplementación de vitamina D y más precisamente en estos momentos de pandemia también para los niños. Bien. Y la otra cosa es que también obviamente pues la obesidad está no solamente asociada o el sobrepeso no solamente está asociado con la manera como comen, ¿no? Sino de la actividad física que hacen. Y tú lo tocabas al principio de nuestra charla, es que incluso pues ahora con la pandemia, los niños se han visto seriamente afectados en la parte de su actividad física, porque ya si salían al colegio y a sus descansos, a correr y a lo que están acostumbrados pues a su actividad de niño, pues ahora los tenemos en la casa conectados a las pantallas. Entonces recordar que un niño en crecimiento requiere actividad física y los huesos requieren ser cargados para que sean fuertes, Más ¿sí? densos. Y que uno Sí. necesita recibir sol, pues a la hora en que es saludable recibir sol para sintetizar, por ejemplo, la vitamina D es muy importante, pero también necesito los sustratos para que esa vitamina D funcione. Entonces Sí. necesito, no es que todos los niños necesiten vitaminas, ¿no? Yo creo que, y lo que les digo yo a todos mis pacientes, los nutrientes están en la comida. Y uno Primero la debe comida. comer bien, debe recibir comidas de todos los grupos nutricionales, ¿cierto? Especialmente para los huesos, deben comer proteínas, son muy importantes. Los huesos necesitan proteínas para formar el colágeno que forma su estructura, pero necesitan también minerales, necesitan el calcio, necesitan fósforo, que todo eso está en el pescado, en los lácteos, ¿sí? Y necesitan verduras verdes para poder sacar la vitamina D y otro tipo de micronutrientes que son muy importantes para la osificación. Bueno, ahora Eso, cambiando, obviamente los vegetales, por favor, vegetales los y frutitas. vegetales son muy importantes. Las Y en esa verduras parte verdes, las verde, verduras verdes verde. son Por muy ejemplo, importantes. soy muy insistente en mis pacientes porque, claro, llegan muchas veces quejándose y dicen, ay, doctora, es que yo tengo, qué sé yo, mi hijo o mi nietecito, etcétera, pues que no le gustan las verduras. Y nosotros, lo primero que hacemos cuando nacemos y cuando crecemos es crear nuestros hábitos por imitación. Entonces, si nosotros vemos en la casa cómo hablan, pues, esos patrones los copiamos, cómo se comportan en la mesa y cómo se alimentan y cómo son sus hábitos, eso lo están copiando los niños. Entonces, ahí empezamos a interrogar a los papás, porque muchas veces no, es que él solamente come Coca-Cola y pan caliente en la tarde. Bueno, pero el niño es capaz de ir y comprar ese tipo de cosas en la tienda o quién lo compra. Ah, pues yo, doctora. Entonces, esos mecanismos de imitación son los que tenemos que procurar que los niños tengan una imitación también positiva. De la imitación quería hablar también de la parte de la actividad física, ¿sí? Porque muchos niños hacen la misma actividad física que hacen los papás. ¿Sí? Ujú. Entonces, si uno les dice que salgan a correr y que hagan ejercicio, que hagan, está engordando, pero pues uno Sí. no se mueve, uno se la Ujú. pasa todo el día en oficina o Sí. uno es sedentario, pues entonces obviamente no está dando un ejemplo de cómo es como hay otras familias que todos saben hacer deporte juntos. Entonces, pues claro, si los papás se ejercitan y tienen una vida física saludable, pues el niño también de manera natural aprende Aprende. a hacer ejercicio, ¿sí? Y entonces es muy importante esa parte del ejemplo,
de que nosotros pues no solamente damos ejemplo, bueno, uno da ejemplo de muchas cosas, pero esto es muy importante, la parte de la actividad física es importante para que el niño imite. Y si el niño, pues estando más grande, obviamente no ha sido un niño que se caracterice por hacer actividad física y apenas va a empezar a hacer eso, y no, es que no le gusta ningún deporte, no, es que no le gusta salir no, no, ya estuvo en fútbol, no le gustó, no le gusta la bicicleta, no le gusta patinar, no le gusta. Yo Pero creo, creo que en este punto, Gilberto, sí tenemos que ser insistentes. Yo creo que como cuando fui madre primeriza, uno peca por exceso. Entonces, mm, el niño va a ir a los 4 o 5 años a probar cómo le va en fútbol. Y el día anterior, por supuesto, le compré guayos, canilleras, el uniforme del color que él quisiera, con las medias, etcétera. Y probablemente el niño o la niña va 2 veces a fútbol y no le gusta, y eso es respetable. Entonces, listo, vamos a intentar otro tipo de cosas. Va 2 o 3 meses, después se aburre, pues vamos a buscar otra cosa. Y ese es un ritmo inagotable. Y también, bueno, yo soy mamá de un ex deportista de alto rendimiento y definitivamente es algo bastante desgastante porque son jornadas de entreno muy largos, fines de semana donde el niño o la niña tiene sus entrenamientos durante la mañana, a veces toca recogerlos, volverlos a llevar en la noche, es bastante desgastante, pero creo que vale la pena. sí. En nuestro país, desafortunadamente, el deportista tiene que lucharla muchísimo, pero al menos esa disciplina, esa densidad de sus huesitos, cómo se mantiene, ese momento de esa adolescencia temprana es donde se gana esa densidad ósea. Entonces, sí, sí pienso que tenemos que ser un poco persistentes. Así nos cueste un poco el sueño, el descanso, el fin de semana, las vacaciones, pero vale la pena. Lo que quería decir con respecto a eso era que si el niño no es como muy dado a hacer algún deporte y definitivamente es muy sedentario, la mejor manera de promoverlo es de pronto compren un perrito, ¿cierto? Y mándelo todos los Sí, días a llevarlo sí, a pasearlo, ¿sí? Entonces a que vaya y pasar. pase con el perro, al menos pues él quiere el perrito y, pues bueno, si lo quiere pues vaya y acompáñenlo y llévelo a hacer sus necesidades, sáquelo de los diferentes momentos del día y de pronto de esa manera uno lo va como estimulando a que a menos caminando vaya quemando las calorías que necesita quemar para más o menos controlar el peso y ya más adelante pues el tema del deporte, cuando ellos recién están mirando qué hacer, es una exploración que es bastante exhaustiva, como tú lo acabaste de decir, y eso lo viven todos los papás. O sea, pero es importante igual, o sea, uno no debe desesperarse y yo creo que lo más recomendable para este momento es siempre esperar un tiempo cuando uno vea que el niño sí definitivamente le gustó como para invertir uno en las cosas que sí va a usar y no quedarse con todo nuevo. Sí, sí, no, no, yo tengo de todo un poco de cada modalidad deportiva, tengo de todo un poco. Afortunadamente el waterpolo ya es más práctico, es su tanguita y listo, pero bueno, igual es muy importante y lo que decías es muy cierto. Em, Tanto para adultos como para niños es importante establecer que tengan una actividad en la que se muevan y que disfruten. Eso es muy importante, porque a nadie le gusta hacer algo obligado, entonces no lo va a hacer, no va a ser consistente en su actividad. Entonces nos preocupamos de pronto en algún momento, bueno, costos, si me meto en un gimnasio, etcétera, hay gimnasios que no son apropiados para niños, que no están diseñados para ellos, que no tienen entrenadores que puedan tener ese tipo de entrenamiento específico para niños. Pero si comparten una caminata o si de pronto comparten una clase de baile, ¿no te gustaría aprender a bailar esos bailes modernos, qué sé yo? Ya empiezan las fiestas de 15 en algún momento y que tú sepas bailar. Entonces son cosas que a ellos les motivan, que gastan calorías sin que sea algo obligado, no es el látigo, vaya, haga algo, sino que realmente es algo que les puede interesar. Muchos recursos gratuitos en YouTube. Entonces, si no tenemos la disponibilidad de que alguien lleve a mí, menos ahora en pandemia, que lo lleve, que lo traiga, que le ponga, que le quite, hay muchos recursos disponibles y gratuitos en YouTube. Y lo más importante es programarlos.
Yo genero una conducta en la medida en que yo me programo. Así como yo pongo mi reloj y me tengo que despertar a una cierta hora, sé que entro a hacer consulta a esa hora, que termino en un momento determinado. Entonces, dentro de mi patrón de mi vida también voy a destinar, listo, ¿tienes 15 minutos? No, yo no tengo tiempo para nada, etcétera. Nos demoramos más de 15 minutos viendo los mensajes de WhatsApp, se los aseguro. Así que destinamos 15 minutos 3 veces a la semana y nos programamos en eso. Trato hecho, trato hecho. Y así podemos ir iniciando esa conducta de la actividad. Listo, doctor. Bueno. Y, por ejemplo, hablabas de la posibilidad de corregir estos problemas. Entonces, ¿cómo podemos Ujú. corregir este problema? Evidentemente, además de que el niño baje de peso y se mantenga más saludable. Sí, muchos de estos problemas se pueden corregir. Los aparatos ortopédicos tradicionales que de pronto si alguno de ustedes está aquí unido a esta charla por algún mal recuerdo de su infancia alrededor de estas Presente. correcciones. En la ortopedia moderna casi no utilizamos muchos de estos aparatos ya, porque se han visto que no hacían la corrección Ujú. y lo que hacía uno más bien era justo torturar al niño, ¿no? En un momento de la vida en que él siempre lo va a recordar con desagrado y con Y fastidio y burlas. con todo. Entonces, eh, nosotros hacemos algunos procedimientos quirúrgicos ahí alrededor de sus centros de crecimiento en el que en un tiempo muy corto, según el tiempo en que se presente la alteración y que sea seguro pues, hacerla, uno puede manipular esos centros de crecimiento. ¿Sí? Entonces, por decir, si un niño que está pequeñito, que es caretas, ¿Qué edad y más o estoy hablando por ahí 2, 3 años, o sea, ustedes alármense si a los 3 años el niño está está garetas o está menos? cascorbo y no está derecho porque algo tiene desde el punto de vista metabólico, con el calcio, con el fósforo, con alguna cosa de este tipo, o tiene alguna lesión de sus centros de crecimiento y al tratarlo así tan pequeño, la parte quirúrgica es mucho más sencilla que cuando ya algunos de ustedes han visto en las fotos de, no sé, de Google, de personas ya de a los 15 años con unas rodillas así, con unas angulaciones groseras y que necesitan ya para la corrección algo mucho más complicado. Entonces, lo mismo los rodillejuntos. Los rodillejuntos llegan a los 10 años y de pronto, si está muy rodillejunto, uno evalúa la situación. Uno puede manipular los centros de crecimiento en la rodilla colocando unas platinitas ahí con tornillos y al cabo de los 2 años ya está derecho y no tiene que hacer uno ningún tipo de corte en el hueso, o sea, como producir una fractura controlada en el hueso para su alineación. Eso lo podemos hacer y el niño pues solamente se va a acordar un poquito del momento de la cirugía cuando le pone uno de esos dispositivos, pero no hay que enyesarlo. Puede mover pronto sus piernitas, a los 15 días ya está él bien y cuando esté derecho viene uno y retira los dispositivos. Hagan de cuenta, es algo muy parecido como a la ortodoncia probablemente, ¿sí? O sea, Ah, sí. esto se llama el crecimiento guiado y es que uno como que conduce el crecimiento. Ujú. Es decir, que lo que uno busca es que para el final del crecimiento las piernas estén bien alineadas. ¿Y esto por qué? Porque pues se ha visto que cuando uno tiene bien alineadas sus piernas, pues esto va a producir desgaste en la adultez. Bueno, Y no otras, solamente las rodillas, sí, en las rodillas, solo las pero rodillas, también, sino la no, cadera, todo. se pueden caderas, se pueden tobillos, ¿sí? También uno puede detectar alteraciones. Entonces, es importante, esto es digamos, una cosa que ya tiene mucho estudio. Yo quería, como en estos últimos minuticos, como 3 puntos de Dale, cosas pero ortopédicas que también se ven. Por ejemplo, el pie plano, ¿sí? El eso te pie iba a plano preguntar, es normal en conectado. cierto momento del crecimiento, ¿sí? O sea, no todos nacemos con el arco o el puente del pie, ¿sí? De hecho, pues, antes de los 3 años, todos tenemos el pie plano. Uno no nace con él se forma. Y él se forma en los primeros 10 años.
El que llega a los 10 años y no se le ha formado el arco, es que no lo va a formar. Y se sabe que el sobrepeso o la obesidad aumenta hasta un 13% más la probabilidad de que siga con pie plano y de que no le aparezca el arco plantar cuando debería aparecer. Entonces, y obviamente, pues ustedes han visto, o si lo sufrieron o algo, que el pie plano pues produce en algunas personas molestias, pero si la persona tiene sobrepeso, pues le va a molestar más, porque se va a cansar más de los pies y eso. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta y que se ve. Otra cosa que se ve son problemas en la cadera. ¿A qué edad se corrige, por ejemplo, el pie plano? Porque recuerdo mucho uno de los niños que teníamos hace algunos años, donde la mamá era la que saboteaba el proceso porque decía, no, es que ella no puede hacer ejercicio porque tiene pie plano y hasta que no la operen no puede hacer nada. Pero hay muchas opciones. Puede nadar, puede hacer alguna otra cosa de bajo impacto, pero sí está absolutamente sesgada y la niña creció también con ese problema. Entonces, ¿en qué momento se puede hacer la corrección? Bueno, no todos los pies planos se tratan, ¿sí? Sí, Porque como lo dije hace un rato, el pie plano es normal en cierto momento del crecimiento. Entonces, para hablarlo ajá, rápido, antes de los 3 años, todos los niños pie plano, todos. A los 3 años, una tercera parte de los niños ya tienen el arco plantar formado. A los 6 años, dos terceras partes de los niños tienen el arco plantar formado. A los 10 años, el 87% de los pacientes tiene el arco plantar formado y un 13% de ellos no lo va a formar y ya va a ah, seguir así invariablemente. Si yo trato el pie plano a los 3 años y voy a erradicar el pie plano del mundo, eso no es falso. O sea, no es porque me dé cuenta más temprano de que una persona tiene pie plano, yo lo trate muy acuciosamente, voy a disminuir ese porcentaje que a los 10 años, o sea, ese el- 87% pase a un 95%, no, ya se sabe que no. Ya digamos que uno ya tiene condicionado cómo va a ser su pie en la adultez. Si uno va a tener el pie plano, lo va a tener. lo va a tener, Pero si independiente de que uno, ponga los zapatos sí, ortopédicos, que era lo que llaman. independientemente de los zapatos ortopédicos, independientemente de que le haga masaje en el pie, con el dedo ahí en el arco, o que masajee la botella y haga el ejercicio de la botella, o que camine en la punta del pie, o que recoja garbanzos o frijoles con los dedos, no tiene, o que camine No, descalzo. No tiene nada que ver. Esa es, digamos, la visión más actual con respecto al pie plano. Tratamos el pie plano de los pacientes que tienen síntomas, o sea, los que les duele. Y usualmente con unas plantillas ortopédicas y unos estiramientos es suficiente. Pero hay algunas personas que a pesar de estas medidas continúan con dolores, ¿sí? Y especialmente en la adolescencia, diría yo, cuando definitivamente siguió con su pie plano y el pie les molesta mucho, algunos, muy pocos terminarán en cirugía. No todo el mundo que tiene pie plano debe ir a cirugía, es solamente la minoría de personas. Entonces, eso es más o menos como el punto de vista con respecto al pie plano. Pero si el niño es gordito, pues con más razón va a tener más molestias en los pies. Otra cosa que se puede presentar es a nivel de las caderas. Estoy cambiando de tema, estamos hablando de las alteraciones ortopédicas asociadas a la obesidad o al sobrepeso en la infancia. Muchos niños gorditos que estaban bien, de pronto algún día empiezan un dolor en la ingle o un dolor en la rodilla. Les empieza a molestar y cojera, y empiezan a cojear. Y entonces, no, es que seguro se cayó, o es que estaba jugando y sintió un tirón y ya con el tirón ya 2 meses y ahora está cojo y se le volteó la pierna. Eh, Como tú lo dijiste al principio, muchos de los pacientes que tienen sobrepeso o obesidad tienen por el hecho de tener un mal funcionamiento de su organismo, de su acúmulo de tejido adiposo, de los niveles de glicemia, de insulina y de un poco de cosas, los centros de crecimiento, las fisis, sufren enfermedades, ¿sí?
Y en la cadera hay una enfermedad que puede ser secundaria a este problema hormonal, se llama deslizamiento epifisario capital femoral. Es una enfermedad de la placa de crecimiento del fémur en la cabeza femoral y se corre lentamente la cabeza y se desliza. Sí. Produce dolor, pero ese dolor no necesariamente es en la ingle. Muchos niños empiezan a quejarse de dolor en la rodilla. Ajá. Resulta que el nervio que siente en la cadera es el mismo que siente en la rodilla. Ujú. No es capaz de diferenciar si lo que le está doliendo es la cadera o la rodilla, pero como es el mismo nervio, él se confunde. Y obviamente cuando van al médico, pues dicen, no, es que le duele la rodilla y todos se quedan mirando la rodilla y pasan varios Le meses toma mirando qué le placa la pasa a la rodilla. rodilla. Y cuando finalmente llegan a alguien que tiene sospecha de que hay que mirar la cadera, se dan cuenta que tiene un problema bien complicado ahí en la cabeza del fémur, que es una causa de artrosis temprana en los pacientes adolescentes y adultos. Esto también es secundario a la obesidad. Y ya ahora sí, por último, obviamente nos quedamos hablando mucho de los temas de la angulación de Sí, las rodillas y sí, sí, otras cosas, sí. pero también es muy importante el efecto que la obesidad tiene sobre la columna, ¿sí? Entonces el niño gordito y el adulto pues también al aumentar su abdomen pues obviamente saca más cintura, ¿cierto? Saca Exactamente. más la cola, se le viene la columna más hacia adelante Sí. Las y en el pecho, como tiene todo el centro de gravedad desplazado hacia adelante, entonces tiene que inclinar hacia adelante la parte superior y la cabeza, entonces la se compensación. encorva, la compensación se encorva y los hombros son hacia adelante y pues si a eso le sumamos 2, 3 horas de videojuegos o de tabletas o lo que sea, pues ahí vamos Sí. estructurando una deformidad ahí en su columna. Entonces, como ven, es una cascada de cosas Y y que uno pudiese corregir de cierta manera si desde el principio le paráramos bolas a este problema que es por salud, que es el peso. claro, y por ejemplo, es muy común, ahorita tenemos un par de casos muy bonitos de pacientes precisamente de 10 y de 12 años. Y por ejemplo, el niño ya perdió 12 kilos, ya está metido dentro de sus curvitas y ha sido un cambio Wow. maravilloso. Y eso es un Y la- montón de peso en un niño. un montón de peso en Porque un niño, si en un un adulto montón. 10 kilos se siente, se ve y cambia de talla, en un niño Sí, es un, pero es como perder 30 kilos de un adulto. sí, no, es total, y bueno, y sus caritas, y están activos, y están felices, y bueno, después esperamos que nos den permiso para presentar el caso porque es supremamente lindo. Pero es muy interesante ver nomás la marcha de estos niños cuando están en obesidad y simplemente lo que hacen es bascular. Ellos no tienen una marcha apropiada, sino que están así, como un bebecito tal vez. Y eso también, cuando cambian, les cambia su autoestima, les cambia la actitud, cómo se ponen sus cosas, sacan pecho, están orgullosos porque están en unas condiciones más apropiadas sin sesgar en su cabeza que es un elemento de belleza, ¿no? No es algo, ay, es que este es más lindo, no. Y hacemos una tarea muy interesante tanto con adultos como niños, y es cuando llegan a esa etapa donde ya llegan a su peso o alrededor de su rango de peso, les ponemos el peso que perdieron. Entonces les calculamos si han perdido, por ejemplo, 15 kilos. Entonces les ponemos un par de morrales o 3 morrales, dependiendo si son adultos, se los ponemos, y hombres se los ponemos también como al frente de la barriguita, y les ponemos otra vez su peso. Entonces vaya, de una vuelta, amárrese los zapatos, qué sé yo, bueno, a ver cómo se siente. Y eso es realmente como hacer la introspección del buen trabajo que han hecho. Y eso es Mm, súper, súper, súper bonito. qué interesante. Súper lindo. Bueno, entonces, bueno, bueno, yo creo que ya casi se nos acaba el tiempo. No sé, Gilberto, si tienes alguna última apreciación, alguna anotación, qué sé yo, algo que se nos haya quedado para un próximo live. Hay mucho tema que hablar, ¿cierto? Sí, Ya hablamos del deslizamiento, del Blount, de los pies sí, planos.
Sí. Bueno, Bueno, yo entonces creo que cuéntanos. una última cosa que hablábamos del riesgo de fracturas, yo creo que por un lado Sí. está asociado de pronto a la torpeza que algunos niños, o Ujú. sea, en la parte de la obesidad, como es un círculo vicioso, ¿cierto? Un círculo Ujú. vicioso de estar en sobrepeso y ser sedentario, Sedentario. ¿sí? Y al ser sedentario, cuando uno va a hacer alguna actividad física, la actividad física se mejora cada vez que uno se expone a ella, ¿cierto? Ajá. Así La coordinación, la como memoria la de tu primera cuerpo. vez, como la primera vez que vamos a hacer unos huevos en la cocina. Hacemos la primera vez huevos y rompemos la cáscara y en esa, no más en la percepción de cuánta fuerza hay que aplicar uno para romper la cáscara, que no se salga la clara, bueno, todas estas cosas, pues lo mismo pasa con la experiencia motriz. Cada vez que tú haces un movimiento, la siguiente vez lo vas a perfeccionar porque tu cerebro te permite grabar las cosas en las que de tus experiencias pasadas de cómo hacerlo la siguiente vez. Y entonces de pronto en algún niño sobrepeso cuando está haciendo alguna actividad física y se torce un tobillo o se enreda simplemente por torpeza, porque no, digamos que no tiene ni la coordinación, ni los reflejos, ni la No se motricidad ha que expuesto. debería tener, como si la tiene alguno de sus pares, de los niños de su edad que hacen alguna actividad, porque pues son más, sí, tienen mejor motricidad. Mejor Entonces, claro, sí exposición. pueden tener más fracturas, además que también por el peso, pues la energía que se expone, por ejemplo, Se necesita. en una caída, una torcedura o en un giro, pues es mucho mayor. Es mucho Entonces, mayor. más facilidad de pronto tiene una lesión en la rodilla de alguno de los meniscos o de los ligamentos, ¿sí? Y Eh, además que no están, sus músculos tampoco están tan tróficos, tan adecuados, entonces definitivamente esa estructura articular y esos huesecitos están absolutamente desprotegidos. sí. Pero Bueno, realmente Vicky. no es como eso. De pronto, Sí, pues obviamente si de pronto en alguna otra noche por y hay favor. algún interés de algunos de los que nos acompañan o de tu grupo de seguidores, podríamos hablar de algún otro tema que sea Pero interesante. Y muchas por gracias a supuesto que todos sí, por acompañarnos. queda invitadísimo. Mi doctor, cuénteme por favor dónde lo pueden ubicar, los datos de su consultorio, redes sociales. Claro, con mucho gusto yo estaba teniendo en el eje cafetero, estoy radicado en Pereira. Tengo mi consultorio en el Megacentro Pinares, Torre 1, consultorio 1009, y pueden llamar al teléfono 317-427-7833. Si por cuestiones de distancia les queda complicado, pues también, como ustedes saben, la pandemia nos abrió la posibilidad de hacer teleconsulta y también un poco la tecnología nos ha ayudado mucho con las imágenes digitales, entonces uno puede hacer evaluación de imágenes, puede de pronto ver la manera como algún niño se desplaza o algún concepto de lo que ustedes necesiten con el mayor de los gustos. Mis redes sociales, pues la página mía es la que ustedes están viendo aquí, doctor Gilberto Herrera, guión bajo ortopediatra. Y también tengo mi página de Facebook, también doctor Gilberto Herrera. Y la página de internet www.drgilbertoherrera.com. Muchas gracias. Excelente, mi doctor, excelente. Bueno, para los que se quieran contactar con nosotros, recuerden nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, bueno, todas las tenemos. Aparecemos como DRA de doctora Liliana Valderrama, nuestra página web lilianavalderrama.com. Recuerden que esta charla también va a quedar colgada en YouTube, en nuestro canal público de YouTube, donde pueden acceder y escuchar nuevamente estas charlas y obviamente estamos atentos si necesitan alguna otra pregunta, si queda alguna otra inquietud, si tienen algún otro tema para proponer que compartamos con el doctor Gilberto, pues más que bienvenido, mi doctor. Bueno, muchas gracias, Lili, nuevamente
por la logística de esta reunión y gracias a todos los que nos acompañaron en este momento de la noche. Muchas gracias. Listo. Bueno, entonces muchas gracias a todos ustedes y los esperamos 2 veces al mes. Esperamos tener el segundo y el cuarto martes de cada mes un invitado, una charla con expertos como hoy con el doctor Gilbert. Así que buenas noches. Gracias. Bueno, Chao. chao, Levi, chao a todos. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.